Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les tocará el corazón. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que una persona puede llegar a enamorar profundamente a otra, especialmente cuando parece que el destino o las circunstancias no están del todo a su favor? Pues bien, hoy vamos a desentrañar los secretos detrás de un título que seguramente ya les ha llamado la atención: Burak enamora a Neslihan. Este mensaje te llegará al corazón. Sí, vamos a explorar cómo incluso en situaciones complejas, el amor puede florecer si se cultivan las cualidades correctas y se envían los mensajes adecuados. Vamos a analizar qué tipo de acciones y palabras podría usar Burak para conquistar el corazón de Neslihan, creando una conexión profunda y significativa. Antes de que comencemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que les traigo, si encuentran este vídeo interesante y útil, no olviden darle like y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les aporte valor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema. Imaginen la escena: Burak, un hombre con una personalidad encantadora, pero quizás enfrentando ciertos desafíos personales o incluso con Neslihan mostrando inicialmente cierta resistencia. ¿Cómo puede él superar estos obstáculos y lograr enamorarla? La clave, mis amigos, reside en la autenticidad, la vulnerabilidad y la capacidad de conectar a un nivel emocional profundo. Primero, Burak debe ser genuino. No puede pretender ser alguien que no es. La honestidad y la transparencia son fundamentales para construir una relación sólida. Neslihan necesita ver al verdadero Burak, con sus virtudes y sus defectos. Intentar ocultar quién es realmente solo creará desconfianza a largo plazo. En lugar de eso, Burak debe abrazar su individualidad y dejar que su personalidad brille. Pensemos en ello de esta manera: la autenticidad es como el ingrediente secreto en una receta deliciosa. Puedes intentar imitar el plato, pero sin ese ingrediente especial, siempre sabrá diferente. Burak necesita ser esa receta original, sin copias ni imitaciones. Debe mostrar su verdadero yo, sus pasiones, sus peculiaridades, todo lo que lo hace único. Luego, Burak debe mostrarse vulnerable. Abrir su corazón y compartir sus sentimientos más profundos con Neslihan es crucial. Esto no significa derramar todas sus emociones de golpe, sino permitir que Neslihan vea un lado de él que es sensible y real. Puede hablarle de sus sueños, sus miedos, sus aspiraciones, incluso de sus errores. Esta vulnerabilidad crea un espacio seguro para que Neslihan también se abra y comparta sus propios sentimientos. La vulnerabilidad no es debilidad, mis amigos, es valentía. Requiere un gran coraje mostrarse vulnerable ante otra persona, pero es a través de esa vulnerabilidad que se construye la verdadera intimidad. Burak debe ser capaz de admitir cuando se equivoca, de expresar sus miedos y de compartir sus sueños más profundos con Neslihan. Esto no solo la acercará a él, sino que también la animará a ser más vulnerable y honesta a su vez. Pero ¿cómo puede Burak comunicar estos sentimientos de manera efectiva? Aquí es donde entran en juego los mensajes que llegarán al corazón de Neslihan. Estos mensajes no son necesariamente declaraciones grandilocuentes de amor, sino más bien actos sutiles de afecto, palabras de aliento y gestos de apoyo que demuestran que Burak se preocupa por ella de manera genuina. La comunicación es la clave, pero no solo se trata de lo que se dice, sino de cómo se dice. Burak necesita ser un buen oyente prestando atención a lo que Neslihan dice y a lo que no dice. Debe ser capaz de interpretar sus emociones y responder a sus necesidades. Sus palabras deben ser sinceras y sus acciones deben respaldar sus palabras. Por ejemplo, Burak podría enviarle un mensaje de texto por la mañana deseándole un buen día y diciéndole que espera que le vaya bien en lo que tenga planeado. Un simple "que tengas un día increíble, Neslihan. Estoy pensando en ti" puede hacer una gran diferencia. O si Neslihan está pasando por un momento difícil, Burak podría ofrecerle su apoyo incondicional, diciéndole que está ahí para ella y que puede contar con él para lo que necesite. Sé que estás pasando por un momento difícil, Neslihan, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. No estás sola en esto. Estos pequeños gestos muestran a Neslihan que Burak se preocupa por ella y que está dispuesto a apoyarla en los buenos y en los malos momentos.
Además de las palabras, las acciones de Burak también deben reflejar su amor y su compromiso. Podría sorprender a Neslihan con pequeños gestos de cariño, como llevarle su café favorito a la oficina, dejarle una nota cariñosa en su auto o planear una cita inesperada en un lugar especial. Estos pequeños actos demuestran que Burak está pensando en ella y que se esfuerza por hacerla feliz. Estos detalles, aunque pequeños, son como ladrillos que construyen una relación sólida. Muestran atención, cuidado y un esfuerzo genuino por hacer feliz a la otra persona. No se trata de regalos caros o extravagantes, sino de detalles pensados que demuestran que Burak conoce y se preocupa por Neslihan. Pero más allá de los gestos románticos, Burak también debe demostrar que valora a Neslihan como persona. Debe escucharla atentamente cuando le habla, mostrar interés genuino en sus opiniones y respetar sus decisiones. Debe celebrar sus logros y apoyarla en sus metas. En resumen, debe tratarla como una igual, reconociendo su valía y su potencial. El respeto es la base de cualquier relación sana. Burak necesita respetar a Neslihan como individuo con sus propias opiniones, sueños y aspiraciones. Debe escucharla atentamente cuando habla, mostrando interés genuino en lo que tiene que decir. Debe celebrar sus logros y apoyarla en sus metas, animándola a ser la mejor versión de sí misma. Es importante que Burak evite caer en clichés o en estrategias manipuladoras. Las mujeres, y Neslihan no es la excepción, tienen un sexto sentido para detectar la falsedad. Si Burak intenta manipularla o engañarla, lo más probable es que termine alejándola en lugar de acercándola. En lugar de eso, debe ser auténtico y sincero en sus intenciones. La honestidad es fundamental. Intentar manipular o engañar a Neslihan solo conducirá al fracaso. Las mujeres, en general, tienen una gran intuición y pueden detectar la falsedad a kilómetros de distancia. Burak debe ser transparente en sus intenciones y honesto en sus acciones. Otro aspecto crucial es la paciencia. Enamorar a alguien lleva tiempo y esfuerzo. Burak no puede esperar que Neslihan se enamore de él de la noche a la mañana. Debe estar dispuesto a invertir tiempo y energía en construir una relación sólida y duradera. Debe ser paciente y comprensivo, respetando los tiempos de Neslihan y permitiéndole procesar sus propios sentimientos. El amor no es una carrera, es un maratón. Se necesita tiempo y esfuerzo para construir una relación sólida y duradera. Burak necesita ser paciente y comprensivo, respetando los tiempos de Neslihan y permitiéndole procesar sus propios sentimientos. No debe presionarla ni forzarla a hacer algo que no quiere hacer. Además, Burak debe ser un hombre que inspira a Neslihan. Debe ser alguien que la motive a ser la mejor versión de sí misma. No se trata de cambiarla, sino de apoyarla en su crecimiento personal y ayudarla a alcanzar su máximo potencial. Debe ser un ejemplo de integridad, honestidad y perseverancia. La admiración es un componente importante del amor. Neslihan necesita admirar a Burak como persona, ver en él cualidades que la inspiren y la motiven a ser mejor. Burak debe ser un ejemplo de integridad, honestidad y perseverancia, demostrando que es un hombre en el que se puede confiar y en el que se puede creer. Es fundamental que Burak preste atención al lenguaje no verbal de Neslihan. Las expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de voz pueden revelar mucho sobre sus sentimientos. Burak debe estar atento a estas señales y ajustar su comportamiento en consecuencia. Si nota que Neslihan se siente incómoda o insegura, debe tomar medidas para tranquilizarla y hacerla sentir segura. La comunicación no verbal es tan importante como la comunicación verbal. Burak necesita ser observador y atento al lenguaje corporal de Neslihan, interpretando sus expresiones faciales, su tono de voz y sus gestos. Si nota que está incómoda o insegura, debe tomar medidas para tranquilizarla y hacerla sentir segura. En resumen, para que Burak enamore a Neslihan, debe ser auténtico, vulnerable, paciente, respetuoso y un hombre que la inspire. Debe enviar mensajes que le lleguen al corazón, no solo a través de palabras bonitas, sino también a través de acciones significativas. Debe demostrar que se preocupa por ella de manera genuina y que la valora como persona. Debe ser su amigo, su confidente y su compañero. Recuerden, el amor no se fuerza, se construye. Se construye con confianza, respeto, comunicación y una profunda conexión emocional. Si Burak logra crear esta conexión con Neslihan, entonces tiene una gran posibilidad de conquistar su corazón. Pero no olvidemos que el amor también requiere un poco de suerte.
A veces las cosas simplemente no están destinadas a ser, independientemente de cuánto lo intentemos. Sin embargo, si Burak se enfoca en ser la mejor versión de sí mismo y en tratar a Neslihan con respeto y cariño, entonces habrá hecho todo lo posible. Profundicemos un poco más en la idea de la autenticidad. Ser auténtico no significa ser perfecto. Todos tenemos defectos y áreas en las que podemos mejorar. Ser auténtico significa ser honesto acerca de quiénes somos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Significa aceptar nuestras imperfecciones y no tratar de ocultarlas. De hecho, a menudo son nuestras imperfecciones las que nos hacen más atractivos para los demás. Cuando Burak es auténtico, permite que Neslihan lo vea tal como es, con todas sus virtudes y sus defectos. Esto crea una sensación de confianza y cercanía que es esencial para construir una relación sólida. Además, la vulnerabilidad no es lo mismo que la debilidad. Mostrar vulnerabilidad requiere una gran fortaleza interior. Se necesita coraje para abrir nuestro corazón a otra persona y compartir nuestros miedos y nuestras inseguridades. Cuando Burak se muestra vulnerable ante Neslihan, le demuestra que confía en ella y que la valora lo suficiente como para compartir sus sentimientos más profundos. Esto crea un vínculo emocional que es difícil de romper. Y no olvidemos la importancia del humor. Una buena risa puede aliviar la tensión, crear una conexión y hacer que una persona se sienta más cómoda. Burak debe usar su sentido del humor para hacer reír a Neslihan y para crear momentos de alegría y diversión. Pero es importante que su humor sea respetuoso y que no se burle de ella ni de sus sentimientos. En última instancia, enamorar a alguien es un arte. No hay una fórmula mágica que funcione para todos. Sin embargo, si Burak se enfoca en ser auténtico, vulnerable, paciente, respetuoso y un hombre que inspira a Neslihan, entonces tiene una gran posibilidad de conquistar su corazón. Y lo más importante, debe recordar que el amor es un regalo. Si Neslihan elige corresponder a sus sentimientos, entonces debe apreciarlo y cuidarlo. Si no lo hace, entonces debe aceptarlo y seguir adelante. El amor es un viaje, no un destino. Y eso es todo por hoy, mis amigos. Espero que este vídeo les haya sido útil e inspirador. Recuerden que el amor es un viaje, no un destino. Disfruten del proceso y no tengan miedo de abrir sus corazones. En resumen, hemos explorado cómo Burak puede enamorar a Neslihan a través de la autenticidad, la vulnerabilidad, la comunicación efectiva y las acciones significativas. Hemos visto que la paciencia y el respeto son fundamentales, y que el amor se construye con el tiempo y el esfuerzo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que les haya gustado y que les haya aportado valor. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué consejos le darían a Burak para enamorar a Neslihan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido que les guste y les aporte valor. Hasta la próxima.